Buenas tardes a todas y todos los participantes del seminario web de tomografía computada de baja dosis como protocolo de screening para patologías pulmonares. Los invitamos a participar activamente en esta experiencia de aprendizaje interactiva. Ahora los dejo con Alexander Rodríguez, quien es nuestro Clinical Application Specialist de CT, que estará a cargo de realizar la presentación. Bienvenido, Alex, con nosotros. Hola Miguel, muchas gracias por la presentación. Y primero que todo agradecerle a todos ustedes por estar conectados a esta presentación, ¿ok? Yo lo que les voy a presentar hoy es tomografía computada de tórax con protocolo de screening de baja dosis, ¿ok? Primero vamos a revisar cuáles son los temas a tratar. Número 1, vamos a hacer una introducción muy importante. Segundo, vamos a revisar algunas consideraciones fundamentales previas al escaneo. Tercero, vamos a revisar todos los parámetros que tenemos que hacer durante la programación de ExamCard para tórax de baja dosis. Luego vamos a revisar los resultados de este nuevo ExamCard en pacientes estándar. Vamos a calcular la dosis efectiva a partir de la información de dosis que nos entregan los sistemas de tomografía. Luego vamos a analizar qué hacer en pacientes corpulentos. Y finalmente vamos a entregar una muy relevante e interesante información extra. Primero vamos a hacer la introducción, ¿ok? Pongámonos en contexto. En la región, es decir, en Latinoamérica, la etiología más importante de cáncer de pulmón es el tabaquismo. Si nosotros nos vamos a revisar la literatura y los estudios, tenemos esta publicación del año 2018 que señala que en el top 3 de los países más fumadores están Chile, Cuba y Argentina, con un 40 y un 27% de población fumadora. ¿Ok? En este mismo estudio señala que se prevé que para el año 2030 habrán 541.000 nuevos casos de cáncer pulmonar y alrededor de 450.500 muertes por esta causa. Si nos vamos a la realidad de mi país, encontramos que en Chile durante el 2015 el cáncer de pulmón causó la muerte de 1.845 hombres y 1.262 mujeres. En este sentido, la lógica nos invita a pensar que sería bueno tener algún estudio de tipo diagnóstico que nos permitiera hacer una pesquisa temprana de cáncer pulmonar, ¿ok? Y lo más lógico pensar es que utilizáramos la radiografía de tórax, ¿ok? Pero si seguimos con revisión de bibliografía, vamos a encontrar que en el año 2013, este estudio plantea que en comparación con la radiografía, los dos exámenes anuales de screening por baja dosis dieron como resultado una disminución en el número de cáncer en etapa avanzada diagnosticados y un aumento en el número de cáncer de pulmón en etapa temprana diagnosticados. Por lo tanto, la tomografía en este sentido aportaría mayor información que una radiografía. Pero ustedes me van a decir, ok, Alexander, la tomografía aporta más información, pero los niveles de dosis que se le dan a los pacientes son más altos y eso también representa un riesgo. Bueno, nosotros este año 2020 encontramos un estudio publicado en Japón que a través de estudios cromosómicos ellos pudieron demostrar que no se ha detectado ningún efecto de tomografía de baja dosis con 1.5 milisievert sobre el ADN humano. En el mismo escenario, las roturas de doble cadena de ADN y las aberraciones cromosómicas aumentaron después de la tomografía de dosis estándar de 5 milisievert. Y en este punto nos vamos a detener, porque ya tenemos un parámetro muy relevante que nos indica que 1.5 milisievert hacia abajo, nosotros no estaríamos haciendo daño al ADN. Veamos qué fue lo que ellos hicieron. Primero, nos entregan una caracterización de las personas que se sometieron a estos estudios y encontramos que realizaron 107 estudios de baja dosis y 102 estudios de dosis estándar. Si nos damos cuenta de un parámetro muy relevante, aquí encontramos que el índice de masa corporal de la población sometida a estos estudios fue en torno a 22 kilogramos por metro cuadrado, lo cual significa que las personas sometidas a este estudio medían alrededor de 1,60 m y pesaban 59 kilos. Y esto es un punto muy importante porque nos damos cuenta que el biotipo de las personas que aquí se muestran es ligeramente diferente al que nosotros tenemos en Latinoamérica. Por otro lado, encontramos que dentro del estudio hubo un porcentaje de población que se sometió a los dos
tipos de tomografía, de baja y de alta dosis, lo cual fue un total de 63 participantes. Nuevamente, encontramos que el índice de masa corporal estaba en torno a los 23 kilogramos por metro cuadrado y la estatura era alrededor de 1,60 m o 1,59 m con 58 kilos. ¿Ok? Lo cual ratifica que el biotipo es un poco diferente al nuestro. Si miramos los parámetros que ellos utilizaron de dosis en la tomografía, encontramos que variaron la corriente de tubo en baja dosis de 100 mA hasta 318 en el caso de la tomografía estándar, obteniendo los parámetros de dosis de DLP, o sea, el producto de dosis por el largo del barrido, de 104 mg por centímetros versus 382, y dosis efectiva de 1.5 milisievert versus 5.3. Entonces aquí ya tenemos dos parámetros muy importantes que son el DLP de 104 y la dosis efectiva de 1.5 milisievert. Vamos a la actualidad, vamos a revisar, seguimos revisando literatura y encontramos esta publicación del año 2020 al respecto de coronavirus. En esta revisión sistemática de hallazgos imagenológicos de 919 pacientes, se logró concluir que las características iniciales y de seguimiento de la tomografía computada en COVID-19 saltan a la vista a través de una tomografía. ¿Ok? Si buscamos dentro de este artículo, vamos a encontrar algunos rasgos imagenológicos que son propios de la enfermedad y muy característicos. El principal es el patrón de vidrio esmerilado, el cual aparece en un 88% de los participantes. En segundo lugar, tenemos que esta enfermedad envuelve o afecta a los dos pulmones en un 87.5% de los casos. Y finalmente, que esta enfermedad se desarrolla a nivel posterior en los campos pulmonares, en un 80.4% de los casos. Vamos a revisar una publicación hecha en una fuente abierta en Italia, compartida por un médico, donde vamos a ver las imágenes de una radiografía de tórax, ustedes están viendo acá, de un paciente que ingresó con sintomatología de COVID-19, y encontramos que en la radiografía no hay unos hallazgos muy determinantes, solamente un poco de borrosidad en los campos pulmonares a nivel basal, pero nada muy relevante. Ese mismo paciente se le toma la radiografía y luego se le realiza, se le toma la radiografía y después se realiza una tomografía. Y encontramos los rasgos que ya había señalado el estudio anterior, que dice que tenemos patrón de vidrio esmerilado, que están envueltos los dos campos pulmonares y que afecta principalmente a nivel posterior. Acá tenemos algunas reconstrucciones MPR que ratifica lo que vimos en los axiales. ¿Ok? Entonces vemos que la tomografía es muy potente tanto en el diagnóstico como en el control de COVID-19. Perfecto. Antes de escanear, esto es muy fundamental, antes de pasar a hacer el escáner, nosotros tenemos que preparar nuestro equipo. Vamos a utilizar la plataforma Philips como base, vamos a ir al signo de herramienta, Quality Assurance, y lo primero que tenemos que realizar es el calentamiento de tubo diario. Este calentamiento de tubo diario se debe realizar después de que el equipo haya estado apagado, o sea, siempre al encenderlo, o después de que haya pasado entre 8 a 10 horas inactivo. ¿Por qué? Porque permite llevar al tubo a su temperatura normal de funcionamiento y protegerlo de posibles daños. ¿Okay? En estos momentos no podemos prescindir de nuestros equipos de tomografía y el calentamiento de tubo se hace fundamental para asegurar su durabilidad. Y segundo, realizar la calibración de aire semanal. Esto es fundamental cuando nosotros trabajamos en baja dosis porque con esto vamos a evitar que aparezcan artefactos en anillo. Este procedimiento, como bien dice su nombre, se debe realizar una vez por semana de manera obligatoria y no tarda más de 20 minutos. Por otro lado, vamos a revisar, como vamos a hacer protocolos de baja dosis, vamos a revisar cuáles son las herramientas de modulación de dosis con las que contamos en nuestro equipamiento Philips. Primero, debemos señalar que tenemos 3 técnicas de modulación de dosis. La primera es el sistema Dose-Rate. El sistema Dose-Rate o Dose-Rate Index lo que hace básicamente es que el equipo va a seleccionar automáticamente la corriente de tubo y esta selección va a ser precisa y personalizada para cada tipo de paciente.
Segundo, vamos a tener modulación de dosis longitudinal, lo cual quiere decir que la corriente de tubo va a ir variando a lo largo del barrido en cada posición de la mesa, de modo que en las zonas que tenemos menos atenuación, el equipo va a bajar el miliamper segundo, y en las zonas donde hay más atenuación, va a subir el miliamper segundo. De este modo, el ruido está asegurado de manera constante e igual a lo largo de todas las imágenes del barrido. Y por último, tenemos el sistema 3D Modulation o modulación 3D, la cual va a combinar la modulación de dosis longitudinal que acabamos de ver, más modulación de dosis angular. ¿Qué significa esto? Básicamente que dentro de un mismo corte, el equipo durante su rotación va a dar una corriente más baja en los diámetros menores, como por ejemplo el diámetro anteroposterior que vemos acá, y después va a subir la corriente de tubo cuando el diámetro aumente, como por ejemplo en el diámetro lateral de este corte que vemos aquí. ¿Ok? Vamos a retomar el sistema Dose-Write. El sistema Dose-Write configura automáticamente la corriente para cada paciente. ¿Cómo lo hace Philips? Philips incluye dentro de su software no solo el diámetro de 1, 2 o 3 o 4 fantomas de referencia, o sea, diámetro de diferencia. Philips lo que hizo fue un estudio de cómo va variando el diámetro promedio de los distintos pacientes y así poder calcular la dosis precisa para cada uno de esos diámetros. Si nosotros tenemos esta tabla y la revisamos bien, hacia la izquierda nosotros vamos a tener el diámetro de paciente o diámetro de fantoma de referencia, y en el eje vertical vamos a tener el índice Dose-Write, que básicamente es definir el ruido de cada imagen. Entonces, si nosotros nos movemos transversalmente en los distintos diámetros de paciente, el nivel de ruido se mantiene constante gracias a que está definido por el Dose-Write Index. ¿Ok? Ahora, si nosotros nos movemos de Dose-Write un clic hacia arriba, lo que estamos haciendo básicamente es que vamos a subir un 12% el miliamper segundo y con esto vamos a sacar un 6% de ruido de la imagen. Pero a nosotros no nos interesa subir dosis, lo que nos interesa es bajar. Por lo tanto, si yo bajo un clic el Dose-Write Index, entonces el miliamper segundo va a bajar un 12%, a la vez que el ruido va a subir un 6%. ¿Ok? Entonces, cuando vayamos bajando la modulación de dosis, el ruido va a subir, pero se va a seguir manteniendo parejo en los cortes longitudinalmente y dentro del mismo corte a través del sistema 3D Modulation. Ahora, ¿qué hacemos con este ruido? ¿Cómo lo sacamos de la imagen? Vamos a utilizar nuestro sistema de reconstrucción iterativa i2 4, que es el más popular en los equipos Philips en Latinoamérica. ¿Qué es lo que es i2 4? i2 4 es la reconstrucción iterativa de Philips que va a permitir trabajar con baja dosis y eliminarlo de todo el ruido que se genera, eliminarlo de la imagen. ¿Okay? Está diseñado para proveer la misma calidad de imagen tradicional de CT, pero usando dosis bajas, y es programable en ExamCard contando con hasta 7 niveles. ¿Okay? Así funciona i2, viene la información en la rodata desde el gantry, entra al software de i2 que tiene un modelo de la distribución global del ruido y un modelo anatómico y va a permitir tener imágenes de tomografía de muy buena calidad pero con baja dosis. Hagamos un ejemplo para explicar bien esto de los 7 niveles. Por ejemplo, si nosotros tenemos 200 mAh de entrada, nosotros podemos aplicar i2.1 y bajar un 20% la dosis teniendo la misma imagen que teníamos al principio. Y así nosotros podemos ir bajando, por ejemplo, un nivel de i2 4, nos va a permitir bajar la dosis a la mitad y vamos a seguir manteniendo la imagen como si virtualmente hubiésemos mantenido los 200 mAh. ¿Ok? El i2 7 ya nos permite hacer reducciones de dosis de hasta en un 80% manteniendo la calidad de imagen. Entonces vamos a revisar cómo modificar en la plataforma de usuario. Primero que todo nos vamos a basar en la plataforma de usuario iPatient, que es la que monta la mayoría de nuestros equipos distribuidos por Latinoamérica. Entre ellos encontramos el sistema Brilliant CT en versión 4, el sistema Ingenuity Core, Ingenuity Elite y nuestro sistema BigBoard. ¿Okay? Puse Incisive CT, que es el producto más recientemente ingresado a nuestro mercado de la línea Performance, y lo puse con unos asteriscos porque si bien los colores de la plataforma varían un poco, todo lo que vamos a ver, los cambios ahora son totalmente factibles en esta nueva plataforma. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir al signo de la herramienta en el monitor izquierdo de su consola. Luego vamos a ir al ExamCard Manager
y les va a aparecer un pop-up que les va a pedir un password. Y aquí ustedes ponen con letra mayúscula CT. Una vez que hacen eso, van a ingresar a donde están las tarjetas de estudio, van a ir a la parte del cuerpo tórax, luego seleccionan su protocolo estándar de tórax sin contraste y ingresan en él. Lo primero que vamos a modificar es seleccionar esta pestaña o este checkbox que se dice Automatic Scan Time o tiempo de exploración automático, el cual nos va a permitir que el equipo suba el pitch al máximo y baje el tiempo de rotación al mínimo. Con esto vamos a tener, este es un sistema de 64 cortes, vamos a encontrar un tiempo de escaneo de 3 segundos, ¿ok? Para un paciente tamaño estándar, y vamos a tener una excelente resolución temporal. Luego nos vamos a ir al Dose Management. Noten esto, vamos a mantener encendido el sistema Dose Write con el Z Modulation y el 3D Modulation para tener un ruido constante a lo largo de todo el barrido en el eje Z y además tener un ruido constante durante la rotación. Y lo que vamos a hacer es bajar el índice de Dose Write hasta 8 y con esto vamos a lograr que la consola ya nos está diciendo que el DLP va a estar en torno a 91 mg por centímetro. Recuerden los 104 mg que habíamos visto al principio. Con esto lo que hicimos fue bajar drásticamente la dosis, lo cual va a generar mucho ruido en la imagen. Por lo tanto, ahora tenemos que ir a las reconstrucciones. Vamos a cambiar primero la reconstrucción de mediastino. Y aquí vamos a subir el nivel de reconstrucción iterativa I2 hasta nivel 6. Con esto vamos a sacar el ruido de las partes blandas. Y vamos a setear el filtro de reconstrucción, el Smooth A. Este filtro está diseñado e indicado para estudios de baja dosis. Luego nos vamos a modificar la ventana pulmonar, que es la que más nos interesa en este instante, y vamos a subir la reconstrucción iterativa al máximo, la vamos a llevar a I2 7. Y con esto vamos a agregar el filtro de reconstrucción Y-Sharp o YA, el cual es un filtro que está indicado para tórax y para estructuras óseas, y tiene como gran virtud que no altera las unidades Hounsfield medidas. Por lo tanto, yo en la ventana pulmonar puedo hacer un ROI y medir unidades Hounsfield reales. Ahora revisemos los resultados en paciente estándar utilizando este protocolo. Aquí lo primero que vemos es un paciente, hicimos el topograma, y este paciente tiene un índice de masa corporal de 26 kilogramos por metro cuadrado. Lo que habíamos visto en el estudio al principio, que es nuestro estudio de base para esta conversación, eran de 22 o 23, o sea, este paciente ya es un poco más corpulento y es un paciente estándar de Latinoamérica. Programaron los cortes y acá tenemos los resultados de dosis. ¿Okay? Revisemos cómo quedaron los cortes axiales. Acá tenemos los cortes axiales realizados, podemos ver una excelente resolución espacial. Podemos ver toda la trama bronquialveolar, incluso se ven hasta las fisuras. Y podemos ver en este sector, por ejemplo, algún tipo de lesión a nivel posterior, con muy buena calidad de imagen, acá también. Los MPRs hechos en este equipo, que fue un Brilliant 64, ¿okay? Estos son los coronales, seguimos viendo muy bien las fisuras, trama bronquialveolar, una imagen excelente para hacer screening. ¿Okay? Y acá están los MPR sagitales, que mantenemos la calidad de imagen, ¿cierto? ¿Okay? Entonces, como vemos, nuestro nuevo protocolo nos dio una muy buena calidad de imagen para hacer diagnóstico. Pero tenemos que calcular la dosis efectiva para ver si logramos nuestro 1.5 milisievert. Ok. Primero, señalar que la Comisión Internacional de Protección Radiológica introdujo hace ya varios años una fórmula matemática que nos permite hacer esta conversión. ¿Okay? Está ampliamente introducida en el mercado y aceptada. Y es que la dosis efectiva va a ser igual o aproximadamente igual al DLP multiplicado por un factor K. Este factor K es un factor de ponderación del tejido según la región del cuerpo escaneado. Y en nuestro caso particular de interés, vamos a tomar el factor del K del tórax, que es 0.014. Así que los que pusieron que era el DLP por un factor K, ese 16%, good for you. Perfecto, vamos a estimar la dosis en nuestro paciente de prueba. ¿Ok? Tuvimos que en nuestro paciente de prueba el DLP fue de 167 miligray por centímetro por 0.014. Y el resultado fue 2.3 milisievert. Lo cual no estaba de acuerdo a lo que nosotros habíamos programado en el ExamCap. Revisemos qué fue lo que sucedió.
Acá tenemos el topograma con la planificación que hicimos. Y nos damos cuenta que el barrido tuvo 366 milímetros de largo, lo cual implicó un 167 miligray por centímetro. Recuerden que el DLP es la multiplicación del CTDI volumétrico por el largo del barrido. ¿Okay? Entonces por eso destaco el largo del barrido. Ahora, lo que hice yo fue hacer un MINIT, una proyección de mínima intensidad, y encontramos que el largo del campo pulmonar era de 300.7 milímetros, 300 milímetros. Y si hubiésemos hecho esos 300 milímetros, el DLP hubiese sido de 110 miligray por centímetro, lo cual si aplicamos la fórmula nos hubiese dado nuestro número de 1.5 milisievert. Con esto lo que les quiero decir es que no sirve programar muy bien en un exam card si después nosotros no tenemos cuidado a la hora de programar los cortes como corresponde. Si somos descuidados y barremos más de lo que debemos, estamos pasando la dosis que realmente protegería al paciente de un daño a nivel cromosómico o de ADN. ¿Okay? Así que tengan mucho cuidado a la hora de planificar el largo de su barrido. Recuerden que esto es un estudio de screening. ¿Qué hacer en caso de pacientes corpulentos? Bueno, tenemos un paciente. Ya en el SURVIEW, en el topograma, podemos ver que es un paciente bastante corpulento. Este paciente tenía un índice de masa corporal 32 kilogramos por metro cuadrado. Era un paciente que medía 1,80 m y pesaba 105, 107 kilos aproximadamente. Era un paciente bastante grande, ¿ok? En tamaño y en diámetro. Entonces, si nosotros nos fijamos que con nuestro índice de dose rate tenemos un DLP de 221 y ya sabemos que eso es mucho, porque debíamos estar en torno a 110 más o menos para que quedara bien, para que la fórmula nos diera el 1.5 milisievert. Entonces vamos a modificar. Vamos a entrar a los parámetros de adquisición. Primero lo que hice yo aquí fue bajar el dose rate index a 6, y con eso bajamos el DLP a 176, pero todavía es insuficiente. Entonces vamos a extremar nuestros recursos y lo bajamos a 1. Y el DLP está en 100. O sea, con esto ya estaríamos bastante bien para obtener nuestros resultados, pero bajamos al mínimo la modulación de dosis. Por lo tanto, el ruido subió. Nuestro sistema de reconstrucción iterativa ya están a tope, están en nivel 6 y 7. Entonces tenemos que sacar un as bajo la manga. El as bajo la manga es cambiar la colimación. ¿Okay? Lo que hacemos es cambiar de 64 filas de detectores por 0,625 milímetros a 32 filas por 1.25. En el fondo lo que estamos haciendo es unir la información que viene de dos canales, de dos filas de detectores, para generar un solo corte. Y con eso tener más información para generar cada imagen. ¿Ok? Vamos a ver qué resultó. Bueno, acá programamos los cortes. Esta vez lo hicimos sí bien acotado. Nuevamente les recuerdo que el índice de masa corporal de este paciente era 32 kilogramos por metro cuadrado. Y acá tenemos los resultados de dosis, entregados por el equipo de manera automática, el reporte. Veamos los cortes axiales cómo quedaron. Bueno, los cortes axiales todavía los vemos bastante bien. Obviamente el espesor de corte ahora es más grueso. Antes era 1 milímetro, ahora son 2 milímetros. Seguimos teniendo una muy buena visualización de la trama bronquialveolar y podemos tener visualización a nivel periférico para poder hacer diagnóstico, ¿ok? Las imágenes tienen una calidad bastante buena, inclusive si el paciente es muy grande. Veamos un par de MPRs, a ver qué pasó, porque como aumentamos el espesor de corte podríamos pensar que el MPR se sacrificó bastante, pero si analizamos, las imágenes coronales siguen teniendo muy buena resolución espacial para hacer diagnóstico en distintos tipos de patología. Y además, estas imágenes también siguen siendo muy compatibles con reconstrucciones de otro tipo. Por ejemplo, acá estamos viendo la vía aérea de este paciente y se correlaciona bastante bien con lo que vimos en los MPRs. ¿Okay? Entonces, calculemos ahora la dosis efectiva. Aplicamos nuestra fórmula. Tenemos a nuestro paciente, barrido 325 milímetros, más largo que los 300 que debiéramos haber hecho en el paciente anterior, porque este paciente era alto. Y tenemos que nuestros resultados en dosis efectiva fueron 1.4 milisievert, lo cual está súper bien para proteger el material genético de nuestro paciente. Ahora vamos a dar un poco de información extra. Yo sé que esto es de bastante interés para todos ustedes. Aquí les voy a compartir un estudio publicado ahora este año 2020. No voy a hacer juicio sobre esto, simplemente voy a leerlo y se los voy a entregar. Y dice este estudio que el CT proporciona el mejor diagnóstico para COVID-19, fue publicado en febrero del 2020 y la fuente es la Sociedad de Radiología de Norteamérica. Y en resumen dice que en un estudio de más de 1000 pacientes publicado en la revista Radiología, la tomografía de tórax superó las pruebas de laboratorio en el diagnóstico de la nueva enfermedad por
coronavirus COVID-19, y los investigadores concluyeron que la tomografía debería usarse como la herramienta de detección primaria para COVID-19. Algunos párrafos de esta publicación dicen que el diagnóstico temprano de COVID-19 es crucial para el tratamiento y el control de la enfermedad. En comparación con la PCR, la tomografía computarizada del tórax puede ser un método más confiable, práctico y rápido para diagnosticar y evaluar COVID-19, especialmente en el área epidémica, y también señala que la tomografía de tórax es una herramienta de imágenes de rutina para el diagnóstico de neumonía, es rápida y relativamente fácil de realizar. Las investigaciones recientes encontraron que la sensibilidad de la tomografía para la infección del COVID-19 fue un 98%, en comparación con la sensibilidad del PCR, que fue un 71%. Esto fue lo que ellos señalaron en su estudio. Simplemente lo quiero compartir con ustedes y ustedes hagan su propio juicio. Otra información extra que les vamos a proporcionar ahora es que tenemos acá un paciente al que le aplicamos nuestro protocolo de screening de baja dosis. Este paciente llegó confirmado por COVID-19 a través de PCR y esta es la primera tomografía que se le realiza. En el topograma no vemos nada muy característico o una lesión muy grande, pero los cortes axiales que realizamos con nuestro protocolo de screening de baja dosis pudimos ver esto, patrón de vidrio esmerilado afectando ambos campos pulmonares, distribuidos hacia nivel posterior, tal cual habíamos visto durante la introducción en el estudio señalado. La calidad de imagen es bastante buena, podemos ver cisuras, trama bronquialveolar. Estos son cortes de 1 milímetro realizados en un sistema Ingenuity CT de 128 cortes Elite. En los MPR podemos seguir confirmando la misma información, ¿okay? Lo mismo hallazgo que habíamos visto en los cortes axiales. Y también lo otro que hicimos fue hacer un pequeño procesamiento de imagen en nuestras estaciones de análisis avanzado Intel Space Portal. Okay, aquí vemos la zona púrpura o morada es campo pulmonar sano, lo que toma un color verde es que ya hay algún tipo de afectación y cuando brilla en blanco la afectación es más importante. Okay. En cuanto a la dosis, este paciente recibió un DLP de 109.5, por lo tanto aplicamos nuestra fórmula, aproximé el DLP a 110, lo multiplicamos por 0.014 y tenemos un resultado de una dosis efectiva de 1.5 miliresievert, y eso que acá tampoco fuimos muy cuidadosos con el largo del barrio, que podría haber sido algo menos. Para finalizar mi presentación y la información extra, lo primero que les quiero compartir con ustedes es cómo limpiar y desinfectar sus sistemas de Philips CT y PET-CT. Acá tienen una lista de los distintos materiales que pueden ser usados para limpieza y desinfección. Cosas importantes: que utilicen paños de algodón y humedezcan este paño de algodón con una solución jabonosa para hacer limpieza, que no corra agua sino que esté húmedo. Tengan cuidado con no usar aerosoles porque pueden ingresar a los generadores o a otras piezas a través de las rendijas de respiración. Recuerden que los equipos Philips se enfrían por aire de la sala. Entonces aquí está la lista, lo comparto con ustedes. Y tengan mucho cuidado al momento de limpiar, de utilizar biocida comercial, uno que esté aprobado por su autoridad gubernamental en su país. Que la sangre y el medio de contraste son riesgos para la salud, por lo tanto protéjanse ustedes antes de hacer este tipo de limpieza, o al personal de aseo si es que no lo hacen ustedes directamente. Al limpiar las cubiertas frontal y posterior del escáner, idealmente cubran los micrófonos para evitar filtraciones de las soluciones de limpieza y que puedan dañar el sistema de intercomunicación. También al limpiar las botoneras que están en el interior de la abertura del gantry, tengan cuidado con evitar que se filtre por alguna parte hacia el interior del equipo. No usar ni detergente ni disolventes orgánicos para la limpieza del sistema porque pueden dañar el acabado o causar debilitamiento estructural en las tapas. No hablo de la estructura sólida dentro, sino hablo de las tapas del equipo. Y recuerden que una limpieza incorrecta puede provocar daños del equipo y en este momento no podemos prescindir de nuestros sistemas de tomografía. Para más información al respecto de lo que acabamos de revisar, por favor pueden contactar a cualquiera de los integrantes del equipo de aplicaciones de South Latam, quienes participaron activamente en el diseño y realización de este webinar,
o simplemente pueden escribir a nuestro functional account, que es aplicacionesclinicas@philips.com.